Saludos y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es otra reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. En este 10º domingo después de Pentecostés y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 21, estaremos reflexionando sobre la dimensión política de la fe. Y estaré enfatizando la política correcta de la fe que Jesús nos dio. ¿Alguna vez has tenido que preparar una comida para un grupo grande de personas con poca o ninguna antelación? Cuando preparaste esa comida, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cómo lo harías? Especialmente si se dio cuenta de que no tenía suficiente comida y no tenía tiempo ni dinero para ir al supermercado. Si ese es el caso, tal vez puedas simpatizar con los discípulos y discípulas en la historia de la alimentación de la multitud que escuchamos en el Evangelio de Juan hace unos minutos. En el Evangelio, para hoy, Juan 6, versos del 1 al 21, vemos que Jesús se encontró con una situación parecida a su fe política de vanguardia. Jesús había estado enseñando a la multitud todo el día y ya casi era la hora de cenar. Los discípulos y las discípulas querían que Jesús despidiera a la gente para que fueran a comprar comida a los pueblos y aldeas vecinas, o sea, respuestas mágicas de esas que aparecen en la iglesia. Jesús tenía otra idea, contraria a la que ellos tenían. Les dijo que alimentaran a la gente, den ustedes de comer. Vemos las reacciones de dos de sus discípulos ante las instrucciones de Jesús. Primero Felipe vio la necesidad de un milagro y calculó las probabilidades de la realidad. Intentó demostrar que no se podía hacer. ¿Cuántas veces somos como Felipe? ¿Con qué frecuencia nos vemos o no vemos lo que Dios está haciendo porque estamos enfocados en nuestros deseos y necesidades egoístas? Andrés, por otro lado, se propuso intentar resolver el problema y la solución que encontró es la clave de la primera parte de esta historia y tenemos que darle crédito por al menos intentar encontrar una solución al problema. La cebada era un elemento básico de la dieta de las personas pobres. Los panes eran galletas pequeñas y planas. Los peces eran del tamaño de sardinas. La comida apenas era suficiente para una niña o niño pequeño y mucho menos para satisfacer el apetito de una persona adulta. Cuando Jesús aceptó el regalo del niño, le bendijo. Y en la bendición el pequeño se hizo grande. De repente hubo suficiente pan porque Jesús vio a la gente y quiso que los alimentaran, así como Jesús vio el miedo de sus discípulos y discípulas en el mar. Esta historia muestra la diferencia entre dos tipos de iglesias, misionales y de mantenimiento, y a la misma vez dos tipos de discipulados. La iglesia o discípulos misionales dan la bienvenida a todas las situaciones y ven el potencial del mismo tiempo que reconocen los desafíos que estas situaciones crean. Las iglesias o discipulados de mantenimiento se enfocan en crear comités que toman decisiones y no discípulos o discípulas. Las iglesias y discipulados de mantenimiento se distancian de los problemas porque están demasiado ocupadas teniendo reuniones de comité y buscando respuestas mágicas. Las iglesias o discipulados de mantenimiento están llenas de tensión porque su comunidad no sabe qué va a pasar ni cómo responder. Hacen lo justo para sobrevivir, eso se acepta y se aplaude, pero es más que esto. Las iglesias y discipulados misionales buscan cosas que hacer incluso cuando sus miembros ya están haciendo cosas. Creen que debido a que Dios está en lo que hacen, Dios les proporcionará todo lo que necesitarán. Las iglesias y discipulados de mantenimiento están paralizadas por el tamaño y el alcance de la tarea que tienen por delante. Pero las iglesias y discipulados misionales dividen la tarea en partes manejables. No intentan hacer todo de una vez porque saben que no pueden ser todo para todo el tiempo. Jesús acepta sus limitaciones y solo espera que trabajen con lo que tenemos y con las próximas personas que conozcan. Pregunto, ¿qué tipo de iglesia o discipulado preferiríamos ser?
Una prueba colosal a menudo sigue a un éxito colosal. La verdadera prueba del discipulado es cuán de cerca una persona sigue a Cristo cuando sus necesidades no son satisfechas de inmediato y las tormentas de la vida azotan. El hecho de que Jesús quería alimentar a miles de personas es una señal de poder. Cuando Jesús caminó sobre el agua y dijo a sus discípulos y discípulas que no tuvieran miedo, mostró su poder para rescatar la insuficiencia humana. Hermanos y hermanas, Jesús nos envía, no fuera del mundo, sino dentro del mundo, a traer el cielo a la tierra, a predicar un evangelio de aquí a ahora, en evangelio de crear un nuevo mundo con personas que piensen, sientan y actúen diferente. Nos envía cada vez más profundamente a la condición humana para anunciar y encarnar con nuevas vidas las buenas nuevas de Dios. El último informe mundial sobre la crisis alimentarias, publicado el año pasado, 2023, por las Naciones Unidas, revela que el hambre sigue siendo un problema en más de 50 países. El hambre aguda, un mal que tiene solución, alcanza a más de 280 millones de personas en más de 50 países y territorios. La organización ha calificado como catástrofe humanitaria la situación alimentaria que viven muchos países. Que quede claro, Dios no creó el hambre. Dios creó lo suficiente para todas las personas, pero a la hora de repartir recursos, unas fueron más injustas y tomaron lo que no les pertenece. Y esto con unas políticas administrativas que contradicen por completo los principios del Evangelio de Jesús. La pobreza, la desigualdad y los conflictos militares son las principales causas del hambre en el mundo. Por lo tanto, la comunidad internacional se enfrenta a un gran desafío con el objetivo de erradicar en el mundo por completo la falta de acceso a los alimentos. Decirle al pueblo que solamente ore para que Dios provea comida es una herejía. Es este tipo de respuesta la que sigue haciendo a más personas ateas. Si vamos a orar, porque debemos de hacerlo, pero a la misma vez hay que comenzar a identificar y destruir toda política neoliberal de la economía de mercado en donde un grupito acumula riqueza jodiéndole la vida a las demás personas. Esto es contrario al Evangelio de Jesús. El capitalismo ha demostrado ser el mayor problema y por tal razón, como personas creyentes en Dios, debemos de buscar maneras de erradicarlo. No es solo criticarlo, es criticarlo y eliminarlo para que todas las personas puedan comer aquí y ahora. Esto es traer el cielo a la tierra y esto nos llamaron a acompañar y a servir al pueblo. El llamado de Jesús es para eso. Acompañen y sirvan al pueblo, pero no con una teología de blandengue, de acomodamiento a la clase dominante. Es desconstruir esa clase dominante porque aquí comemos todo o rompemos la radiola. El problema es cuando dejamos recaer en la oración y en la fe cosas que están en nuestras propias manos solucionar. Hay que tener fe y hay que orar. Pero no vamos a venir con una vagancia espiritual de dejarle que Dios venga a resolver este problema. Y Dios creó el problema del hambre. No. Por lo tanto, tú y yo tenemos la responsabilidad de solucionar este problema. Eso es vagancia espiritual cuando le dejamos que Dios lo resuelva, no de ninguna manera. Una vez decidimos como Jesús acompañar y servir al pueblo, vamos a descubrir que es necesario orientar nuestra fe en medio de la política que estamos viviendo. Por supuesto, no estoy hablando de política partidista. Y aquí es que se confunde todo. Yo oigo gente decir, la iglesia no debe lidiar con política. Mire, eso es un disparate. Tiene que ponerle nombre y apellido. La iglesia no debe lidiar con política partidista. Punto. Esto nos divide. Y la iglesia tiene que tener la capacidad de crear unidad en diversidad. A lo que me refiero es al conjunto de decisiones, acciones y discusiones que tienen lugar en una sociedad para organizarla. Así implica pensar cómo funciona el gobierno, cómo se hacen las leyes, cómo se reparten los recursos disponibles y cómo se resuelven los problemas en la comunidad. En otras palabras,
cómo se crea la pobreza, las desigualdades de género, sexuales, raciales, religiosas, etc. Y el cómo producir una paz y seguridad a la acción climática. De aquí es que nuestra fe con acción tiene que, por obligación, óigalo bien, por obligación tiene que ser política, porque no solo nos permite darnos cuenta del sufrimiento de mis hermanas y hermanos, sino que me mueve a eliminar ese sufrimiento, ese dolor, aquí y ahora. No es en el más allá, diciendo que cuando estemos en la gloria o cuando vayamos al cielo. Ven, esos son disparates. Es ahora vamos a traer el cielo a la tierra y vamos a empezar a sentir toda esta transformación orando con acciones. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de hoy, en Juan 6, podemos apreciar un postulado político de Jesús. Todas las personas tienen derecho a comer. Eso es bien político. Y es por todo esto por lo que no me canso de decir que es necesario volver a politizar nuestra fe con la política correcta. Porque tenemos una fe con una política incorrecta. No es correcto decir que la fe no debe de ser politizada. La fe es también una postura política. No podemos sacar la política de ella. Por lo tanto, tenemos que decidir con qué tipo de política vamos a expresar mi fe en mi relación con Jesús. Una política de sometimiento y explotación que predica un más allá sin repercusiones en el más acá y que le atribuye a Dios los males económicos, políticos, sociales, etc. O una política de vanguardia subversiva, lista para hacer sentir el cielo en la tierra. Yo decidí por la última y definitivamente no me arrepiento. Y en esta política correcta, por obligación, la Iglesia y nuestros discipulados tienen que ser anticapitalistas. De aquí entonces una invitación a que nuestra fe tenga más conciencia del pecado personal y social y más acción sociopolítica, trayendo el cielo a la tierra, porque no hay que morirse para ser feliz. Y esto porque el rol de toda democracia y, por supuesto, de nuestra fe con acción debe de ser el desarrollo sostenible. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y ashe.